El mundo de los agentes conversacionales ha sufrido un gran cambio con los últimos avances en inteligencia artificial. Ahora es más sencillo configurar un agente y encima estos son mucho más potentes. Google era uno de los grandes players en este segmento con su Dialogflow. ¿Cuál es su propuesta para esta nueva era? ¿Está ya listo para ser usado o es mejor esperar? Para hablar de todo esto hemos traído a José Berenguer, habitual del programa y nuestro referente en chatbot y agentes de voz. Hola José. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. A mi lado, como siempre, está el gran Óscar Ferrer. Hola Óscar. Hola, muy buenas. Yo soy Tomás Calleja, esto es Cómo conocía nuestro cloud, dentro intro y empezamos. Estás escuchando Cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Bueno, pues en el programa de hoy vamos a hablar de, sorprendentemente, chatbots, que son como los pantalones de campana, que se llevaron, se dejaron de llevar y ahora pues se vuelven a llevar. Así es la vida. La verdad es que además me hace ilusión porque ha mencionado Tomás Dialogflow. Dialogflow fue una de las primeras cosas con las que empezamos en Goodly hace ya bastantes años. Pero fue una de las primeras cosas que atacamos de Google, porque era un muy buen servicio, era un referente en aquella época además, lo sigue siendo, pero es verdad que con todo esto de los LLMs pues le han dado una vuelta y es verdad que Dialogflow el mundo de los chatbots más que Dialogflow empezó a bajar, pero ahora con los LLMs ha vuelto a reflotarse. Entonces, si os parece, empezamos por el principio. Y antes de ver los cambios, por si alguno se lo ha perdido, si os parece, contamos un poquito de dónde venimos, ¿no? Que este tema de Dialogflow. José, ¿qué nos cuentas? ¿De dónde venimos en todo esto? Pues yo también tengo mucho cariño al producto porque es de las primeras cosas que hice cuando llegué aquí. Y a los pantalones de campana también. Los pantalones de campana y a las chaquetas con hombreras. Pero sí, el mundo de los chatbots ha evolucionado bastante, nos ha ido adaptando a los cambios que ha habido en la industria. Partíamos de conversaciones que estaban pues basadas en flujos, ¿no? En máquinas de estado, en las que tú en la conversación pues ibas pasando por los diferentes estados de la conversación y según pues fueses rellenando un formulario que había por ahí, pues ibas a otros flujos, a otros pasos o volvías. Era un poco más determinista, ¿no? Por decirlo así. Al final es un grafo en el que pues vas recorriéndolo en función de las decisiones que vas tomando según la conversación. De ahí es donde partimos. Y no se ha eliminado, porque esa parte, lo comentaremos más adelante, sigue estando presente porque cubre ciertos casos. No todo va a ser IA generativa, ¿no? Pues hay casos deterministas en los que esto cuadra más. Pero de ahí es de donde venimos, de una máquina de estados. Y esto ya fue un avance porque veníamos de las IVR, ¿no? Del típico para una incidencia pulse 1, pues eso también fue una evolución. No te he entendido. Por favor, diga 1 o marque 1 en su teléfono. Sí, pues eso, pues los chatbots ya sufrieron un salto, ¿no? Con estas IVRs, pues ahora pues les toca evolucionar porque han vivido un boom tecnológico como nunca, yo creo. Y ahora vamos a ver cómo pues este producto se ha adaptado a las nuevas circunstancias, ¿no? Porque José, Dialogflow ya usaba la inteligencia artificial para determinados procesos, ¿verdad? Sí, efectivamente, bueno, Dialogflow está basado en intents, que al final son lo que el usuario quiere hacer en un turno de conversación, ¿no? Y esa detección de intents ya utilizaba inteligencia artificial para detectar qué querías hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues la parte nueva es la IA generativa, que ya hace un par de años o así, creo recordar, cuando todo esto empezó a estallar, ya hicieron cosas, ¿no? Metieron, creo que le llamaban Generative Agents, ¿no? Que tú le podías dar una base de conocimiento y en un flujo conversacional era capaz de responder preguntas sobre esa base de conocimiento y luego también te abstraía de pues, las típicas respuestas predefinidas
que antes tenías que picarte 50 que fuesen más o menos igual, pero para que no pareciese muy robótico. Claro, Bueno, para los que no han trabajado en este servicio, tú le ponías las respuestas una a una y él seleccionaba una al azar. eso es. Pues los saludos, las despedidas, los agradecimientos. Bueno, pues todas esas frases que no aportan mucho a nivel funcional, ¿no? Pues también era capaz de generártelas en función del contexto. Eso... Claro. No, y el tema de la base de conocimiento era curioso, pero al principio, fíjate, vendíamos proyectos que básicamente eran eso, ¿no? Que era conseguir que un chatbot en una web de una compañía pues te respondía preguntas sobre la compañía, sobre los productos que vendías, ¿no? Y ahora es tan sencillo como pasarle la URL de la compañía y ya te lo hace solo. Entonces, Sí, bueno, sí. es interesante, desde luego. Sí, es un caso de uso bastante habitual, ¿no? Que tengas un chatbot donde tú puedas preguntarle cosas de la compañía. Y te digo que los data store pues admiten tanto un bucket con tus documentos empresariales como tú decías, ¿no? Una URL que es capaz de scrapear y sacar el contenido relevante. Esto que acabas de mencionar, los data stores, realmente es una de las nuevas funcionalidades que nos trae y que han incorporado, ¿no? A este mundo de los agentes de Dialogflow, chatbots, voicebots y demás. Sí, efectivamente, los empezaron a meter ya, como comentábamos en el tema, cuando añadieron los agentes generativos, pero ahora ya es parte del producto como tal. Quiero decir, ahora podemos crear una herramienta, ¿no? Que se la podemos presentar al chatbot para que utilice y que nos responda a preguntas en función de lo que esta herramienta le responda. Quiero decir, podríamos, por ejemplo, configurar un data store con nuestra base de conocimiento, que sea PDFs de manuales, por ejemplo. Con eso creamos una tool y se la pasamos a la gente. Le decimos que cuando alguien pregunte por información técnica sobre X, que utilice esa base de conocimiento para respondernos. Y él utilizaría lo que le hemos pasado en esos PDFs para responder a la pregunta que le hagamos. Claro, porque las tools son estas funcionalidades con las que potenciamos un LLM, ¿no? Por dejarlo sencillo. Es lo que lo convierte en agentes, ¿no? Ellos tienen herramientas, estas tools, y tienen la suficiente inteligencia para saber cuál tienen que usar en cada momento y acceder, en este caso, para recuperar un dato que no está en su conocimiento, ¿no? Que no ha sido entrenado para hacerlo. Sí, incluso tú le podrías dar directivas de cuándo utilizar una tool. Por ejemplo, imaginemos que tenemos tools de varios tipos, ¿no? O fuentes de conocimiento de multitud de temas, ¿no? Pues le podemos indicar que si el tema sobre el que pregunta es este, que vaya a esta tool, o si es aquel, que vaya a aquella otra, ¿sabes? Sí, por ejemplo, en un caso de empleados, ¿no? De una compañía, pues a lo mejor tienes una base de conocimientos que es para un perfil de microinformática, de sistemas, un CAO de resolución de incidencias, y tienes otra base de conocimiento que es a lo mejor el conocimiento más generalista del empleado de, oye, pues cuántos días de vacaciones tengo, cuántos días me pertenecen por baja, de paternidad o lo que fuera, ¿no? Y ahí podríamos tener diferentes bases de conocimiento y... En este caso de Dialogflow podría ir redirigiendo las consultas. Es un poco lo que hablábamos antes de las intenciones, ¿no? De que antes de Dialogflow detectaba intenciones. Aquí está mezclando los dos mundos. El de antes es cuando yo le pido algo, él es capaz de detectar un poco la intención, pero luego está haciendo uso de la IA generativa para responder sobre esa intención, ¿no? Que antes esa respuesta la tenías que programar tú de determinada manera. Ahora ya es muchísimo más sencillo porque solamente detectas que eso va hacia esa herramienta o hacia esa base de conocimiento y la respuesta tú no tienes que hacer nada. Ahí hay una base de conocimiento que te responde y ya está, y te despreocupas. Eso es, por ponerle nombres, ¿no? Porque esto que estamos hablando, ya hemos hablado de tools, que es una de las cosas que han añadido en las últimas versiones. Bueno, no lo hemos comentado, pero ya no se llama Dialogflow. No. Ojo, ojo. Ojo. ¿Que Google le ha cambiado el nombre a un servicio? ¿De verdad me lo estás contando? Para ahorita. Madre mía. Pues ahora se llama... ¿cómo se llama, Tomás? Conversational Agents. Conversational Agents, efectivamente. Y bueno, pues eso. Hemos hablado de las tools y no hemos hablado de otra pieza que es, creo que clave también,
que son los playbooks y la orquestación de estas herramientas que hemos hablado, ¿no? Al final un playbook nos va a permitir, es como un agente, ¿no? Vamos a poder configurar un agente que tenga una tarea específica y vamos a poder incluso delegar en ciertos casos en otro agente, en otro playbook, o si por lo que sea tenemos un flujo determinista de estos que hablamos al principio, que existen desde siempre con Dialogflow, pues por ejemplo para pedir una tarjeta de crédito o para cualquier otra cosa, también podemos orquestarlo desde ahí, ¿no? Desde un propio playbook podemos redirigir en función de la conversación a otro playbook, a un flujo, a una tool, a lo que queramos, ¿no? Y Oye, esto es muy potente. ¿Y estos playbooks se programan o cómo se configuran? Con prompts, se configuran, ¿no? Con prompts, sí. Igual que las tools. Una palabra detrás de otra, ¿no? Tiene un poco lenguaje de meterle ahí algún dólar, ¿no? Alguna llave para... Tiene comodines y es un poco lenguaje porque, como digo, puede redirigir a otros flujos y a otros playbooks y tiene una nomenclatura, ¿no? Es dólar llave, playbook y el nombre del playbook, me parece. Y sí, es con prompts, que esto a ver, parece que escribir un prompt es fácil, pero escribir un prompt que funcione bien, a mí en este caso, por ejemplo, que he estado probándolo estas semanas, me ha costado hacerlo funcionar en algunos casos. Entonces, está la parte molona, ¿no? De que con un prompt lo puedes resolver, y la parte no tan molona que pues esto no es determinista y hay veces que hacer que algo funcione cuesta más de lo que en un principio debería. Claro, como diría Jorge Valdano, su principal poder se convierte también en su principal debilidad, ¿no? Sí. Que es lo de lo poco deterministas que son. Sobre todo para gente como yo que no somos expertos deterministas. No, no, pero pues sí. Hay gente que tiene más background en prompting y tal, y pues es posible que puedan depurarlo más sencillamente de lo que lo puedo hacer yo, ¿no? Entonces, pues es una pega para mí que la interfaz no sea un poco más... Porque al final... Esto es algo que no me gusta. Es que el producto, tú tienes ahí una caja de texto en el que pones cosas y hay veces que no sabes muy bien si lo que estás poniendo mejora o empeora lo que ya tenías. Entonces es un poco complicado. Sí, son problemas que cuando usas esta inteligencia artificial generativa te los has traído a este mundo, ¿no? Cuando lo usas y luego que, claro, esto está muy bien para las personas que no sabían programar, pero tú que sabes programar y sabes un poco hablar a nivel de la máquina, llegas a un nivel donde ya no siempre te entiende y no tienes ese control que en ocasiones es importante. Era un poco lo que comentabas, ¿no? Que hay casos que, que la vía determinista, no la antigua, de decirle if esto, den esto, se agradece. Sí, total. Es curioso porque aquí hemos ido un pasito para adelante y un pasito para atrás, porque en Dialogflow, la primera versión, yo recuerdo este problema también, para detectar los intents. Claro, tú tenías que poner determinadas frases parecidas a cómo un usuario iba a hacer una pregunta o a pedir algo. Y tenías más o menos que hacer esa parte, ¿no? Que muchas veces hacía el lingüista de escribir 10, 15 frases para que detectara ese intent. No tenías que escribir todas, porque luego ya la gracia de Dialogflow era que era capaz de extrapolar a un conjunto de frases similares. Pero me acuerdo que ese problema lo teníamos. Luego pasamos a Dialogflow CX, que era ya con máquina de estados y tal, que ahí se minimizaba un poco. Y ahora hemos vuelto otra vez. Sí, además era un problema que incluso Google era muy consciente, porque el producto tenía un sitio donde iban las conversaciones que no habían sabido enrutar, ¿no? Sí, que te podías basar para decir, oye, pero este mensaje, ibas ahí al cementerio de conversaciones y podías mejorar tus propios intent classificators. Genial. Bueno, y una pregunta, José, en todo este tema de los playbooks y demás, y la orquestación esta, decías antes que una de las cosas buenas, ¿no?, es que podías orquestar cosas no deterministas con cosas deterministas, ¿no? ¿Eso lo haces a través de los playbooks o...? Sí, a través de los playbooks se puede hacer. Tú puedes redirigir puedes detectar que te han preguntado por algo específico y tú tienes un flujo. Bueno, Dialogflow tiene flujos definidos para ciertos casos de uso, ¿no? Pues si te cuadra alguno, puedes decirle que si están preguntando por eso, por ejemplo,
creo que tiene de alquiler de coches o cosas así. No recuerdo exactamente qué ejemplos tiene, pero tiene varios. Entonces, imagínate que tienes el flujo tú ya hecho y quieres reutilizarlo. Bueno, pues simplemente en el playbook le dices que cuando pase esto, pues que vaya directamente al flujo y él te salta directamente. Una pregunta a nivel de lenguajes, porque muchas veces estos productos, sobre todo cuando son tan novedosos, ¿no? Empiezan funcionando en inglés y el resto, pues funcionan mal. Y en este caso, claro, si quieres tener un chatbot, ¿no? Un sistema de ayuda, el lenguaje es súper importante, no solo español, sino otras lenguas que se hablan en España o en otros lados, ¿no? Que puede haber que necesites coger francés, sí. Yo he probado, bueno, Dialogflow tiene un porrón de idiomas soportados y he estado probando esta solución también y vamos, en inglés y en español funcionan seguro y hay un listado bastante grande de idiomas soportados. Y aquí volvemos a tener el problema que supongo que a todos los que juegan con Gemini y similares, de que le escribes en español y te responde en inglés a veces. Sí, efectivamente. Efectivamente. De hecho, una de las pruebas que estoy haciendo para intentar mejorar el prompt pues es pasárselo en inglés, ¿no? Suponiendo que iba a entender mejor. Y ahí la conversación ya en algunos casos deriva. Entonces, es complicado. También hay que decir que este producto, a día de hoy, que estamos grabando el podcast, que no es en directo, por cierto, está en preview. Entonces, claro, no sé. Queremos decir a todos que preview es la beta de antes, ¿no? Pero que como se le ha cambiado el nombre porque había quejas de que había mucha beta. Sí, sí. Entonces, no sé si en un futuro, imagino que será más robusto el sistema, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora... Sí, a ver, eso seguro que sí, porque yo, por ejemplo, lo de que me responda en español, en inglés... Pasa menos. Pasa muchísimo menos. Yo me acuerdo al principio que eso era un cachondeo, que era como diciendo, no, pero por favor, respóndeme siempre en español. Y no había manera. Vale. Oye, hablamos un poco del futuro, ya que hemos hablado del pasado, del presente. Hablamos un poco del futuro. ¿Qué pasa con bueno, no voy a decir... Oscar, estás pidiendo predicciones. Predicciones, pero... Es que a mí todo esto también me suena mucho a la era a la nueva agentic era, ¿no? Y el tema de los agentes y todo esto. Entonces, José, ¿cómo lo ves? Futuro. Es que esto es tan cambiante todo el rato. Es que está todo el rato fuerísima, ¿eh? En cuanto te despiertas una semana, ¿qué va a ser? Bueno, ya presentó Google el Agent Spaces, ¿no? Que es como un sitio donde centralizar todas estas herramientas, ¿no? De agentes y tal. Y no sé qué nos deparará la IA en el futuro, la verdad. Claro, aquí mi duda es que agentes de estos van para adentro y para afuera y el Agent Space ahora yo lo veo muy enfocado a interno, a empleado interno dentro de las compañías. Pero yo le veo sentido a que esto en algún momento aparezca si continúa, ¿no? Esa aspiración de integrador de agentes, de tools, de fuentes, de todo lo relacionado para tenerlo centralizado en un punto y utilizar sinergias. Sí, que parece que todo va a piezas más pequeñas, ¿no? Que se orquesten y reutilizables. Claro, no sé si... Sí, seguramente. Bueno, Agent Space, para los que no estén tan al día, porque esto es bastante nuevo, al final es un producto que ha sacado Google principalmente para empleados, ¿no? En el que básicamente aúna todo el conocimiento dentro de una empresa, pues Google Drive, SharePoint, Jira, Confluence, es multiproveedor en el sentido de que puedes integrar conectores de todo tipo. Y tienes una especie de Gemini super vitaminado con un chatbot en el que puedes preguntar de todo y hacer acciones y demás. Entonces, claro, aquí, en este contexto, tendría sentido, ¿no? Que pudieras programar un chatbot con Dialogflow, bueno, con Conversational Agent. O como se llame mañana. O como se llame mañana y que se pudiese integrar, ¿no? Dentro de esta nueva herramienta de Agent Space. Sí, yo de cosas que podemos esperar a futuro me la voy a jugar, si queréis apostamos, pero yo diría que se viene cambio de nombre tarde o temprano.
que este no es el nombre definitivo y que lo volverán a cambiar. Esa es mi apuesta arriesgada. Pues vamos a ver cómo se llama. Y no sé, imagino que también debido a este cambio un poco de paradigma, ¿no? De las piezas pequeñitas, también se están poniendo de moda ahora los frameworks de orquestación de modelos, que la verdad es que también es muy interesante y que estamos trasteando nosotros ahora con ello. A ver si preparamos un podcast también y lo contamos, ¿no, Tomás? Óscar. Sí. Va haciendo falta. Lo que pasa es que es complicado, ¿eh? Eso, es complicado que quede desactualizado, ¿no? Entre que lo grabamos y sale, que no hay muchos días. Yo es que supongo, o sea, esto es una visión que hemos comentado nosotros internamente, ¿no? Pero todo esto evoluciona hacia que cada vez tengas que desarrollar menos y lo que tengas es que configurar. Pero en ese camino, hasta que lleguemos ahí, hay una explosión tal de frameworks, de servicios, de nuevas historias, de los propios descubrimientos de los nuevos LLMs, que es agotador. Entonces, pues vas trabajando, pero vas trabajando sabiendo que el trabajo que estás haciendo en un mes igual ya no te sirve porque ya se hace de otra manera o porque ya ha venido un servicio que lo recubre todo y no tiene sentido. Entonces, es súper complicado predecir el futuro. Para mí, la única predicción es que lo que programes hoy, mañana será configuración. Es la única predicción que puedo hacer. Luego tenemos que ver cómo esta última oleada, penúltima, ¿no? de APIs con multimodales y subo más, ¿no? Y en tiempo real, cómo afectan a estos, porque esa bajada de latencias puede hacer, bueno, ya lo hemos contado aquí, ¿no? Pero ya hablas y ya, pues, si le interrumpes, te va haciendo... Te va poniendo gestos, entiende la cara y la tonalidad, todo eso todavía tiene que llegar a estos productos. Sí. Y estaríamos hablando... Es verdad que estamos hablando de... Siempre se nos va la palabra chatbot, ¿no? Pero aquí realmente siempre nos referimos al concepto amplio, incluyendo los voicebots, ¿no? De hecho, al principio José hablaba de IVRs, ¿no? De cómo ya hicimos proyectos de sustituir IVRs por Dialogflow en la versión de voz. Pero es verdad que yo creo que la voz aquí juega un papel fundamental y el vídeo también. Eso iba a decir, o sea, yo me imagino cuando tú llamas a tu compañía de seguro porque tienes un problema, me imagino que no quedará mucho a poder hacer una videoconferencia con un chat, con un videobot, con un VB, que los van a llamar así. Y entonces, pues que ya te diga directamente, a lo mejor, pues que te ayude de mecánica a hacer esa primera reparación o a reiniciar el coche o cosas de esas. Yo aquí creo que el vídeo es un impedimento para mucha gente. Es decir, no es tan accesible como la voz. Pero bueno, es un triple que me acabo de tirar. No, o sea, de hecho yo estaba hablando de vídeo no para enseñarte a ti, no, sino pero para enseñar un poco la situación. Estoy hablando de, bueno, sí, hemos comentado videoperitación en algún momento, pues todo eso enlaza un poco ya a agentes en tiempo real, multimodales que te pone todo. Pero creo que nos hemos pasado de futuro, no hemos pasado del futuro al muy futuro. Bueno, nunca se sabe, ¿eh? No. Fíjate en 2 años lo que ha cambiado la historia, o sea que igual no es tan futuro como pensamos. Pero bueno. Muy bien, pues si os parece cortamos por aquí, ¿vale? José ya ha dejado ahí una temática para futuro podcast, ¿no? Que es verdad que estamos trabajando en ello y contaremos sobre esto de orquestación de agentes. Y por hoy cerramos por aquí con Dialogflow. Así que nada, José, muchas gracias, como siempre, por estar por aquí. Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias a ti, Tomás, por estar pilotando. A ti, Óscar, y a nuestros oyentes. Eso es. Y pues nada, nos escuchamos en el próximo podcast de Cómo conocía nuestro cloud. Hasta luego. Hasta luego. Chao.